En esta sociedad, donde los prejuicios y la homofobia siguen presentes, pareciera que necesitamos el reconocimiento social para vivir y experimentar relaciones erótico-afectivas diferentes a la heterosexualidad. Mientras que para muchos, salir del closet es algo importante, otros pueden desear no hacerlo para no vivirlo con sentimientos de culpa, vergüenza o incomodidad. Hoy, en Diálogos en Confianza, hablaremos de la diversidad, el amor y la sexualidad. Así es, este es nuestro tema esta mañana aquí en Diálogos en Confianza. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Esta mañana queremos celebrar la diversidad en el amor y entender las diferentes formas de cómo somos y de cómo sentimos. Así que quédense con nosotros y está Oscar Viroz en las redes sociales, como siempre, para atender cualquier duda que tengan sobre este tema. Bienvenido, Oscar, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muchas gracias, mi querida Carmen. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión de Diálogos en Confianza, donde seguramente podremos leer muchos comentarios. Habrá muchas opiniones y para eso precisamente son las redes sociales de este programa, para que nos compartan su punto de vista, su opinión. Pero también, si ustedes desean ver el programa en vivo a través de internet, la dirección es www.canal11.mx/diálogos. Pero otra noticia es que tenemos la página de Facebook de Diálogos en Confianza. Allí pueden seguir el programa en vivo, mandarnos sus comentarios y además, si ustedes deben salir de donde están en este momento, se llevan en su tableta, en su teléfono inteligente el programa y no pierden detalle de lo que pasa el día de hoy. Nos da mucho gusto saludar a todas las personas que nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza, que además son muchas y muchos jóvenes que pues desde luego me parece fantástica la oportunidad para hablar además acerca de este tema. La línea telefónica, por cierto, 5166-4000 es el teléfono para que se comuniquen. Saludo con mucho gusto a nuestras compañeras y compañeros ahí en el centro de contacto con la audiencia. Desde luego también a nuestras amigas y compañeras, a Fabiola Ruiz y a Istiel Caneda, que ellas son las intérpretes en la lengua de señas mexicana, y a todas las personas que nos pueden seguir a través de la señal internacional de Canal 11. Y desde luego, bueno, pues a nuestras y a nuestros especialistas. Así es, a quien a continuación presento, está con nosotros Rina Risenfeld, terapeuta sexual. Bienvenida, Rina. Muchas gracias. También está con nosotros Eusebio Rubio Aureoles, médico y terapeuta sexual. ¿Cómo te va? Hola, buenas, ¿cómo estamos? Muy Gracias. bien, gracias. Carla Barrios Rodríguez, psicóloga clínica y psicoterapeuta sexual. Gracias, un placer. Carlos López López, sociólogo y activista LGBT, especialista en estudios de disidencia sexogenérica, consultor de políticas públicas con perspectiva de derechos humanos para gobiernos, instituciones y empresas privadas. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a comenzar con esta cápsula que tenemos acerca de salir del closet. ¿Qué es salir del closet? Aquí está. Salir del closet fue en 1869 un acto de emancipación, una manera de mostrar que había algo más que la heterosexualidad. Carl Heinrich Ulrichs, pionero de los derechos de las minorías sexuales, invitaba a los homosexuales a dar a conocer su condición y hablar sobre la discriminación y violencia de la que eran víctimas. 2 años antes, en 1867, Ulrichs se había convertido en el primer homosexual en declararlo públicamente en un discurso ante el Congreso de Juristas Alemanes en Múnich, donde solicitó una resolución para la eliminación de las leyes en contra de los homosexuales que eran severamente perseguidos, siendo despedidos de sus empleos, desterrados o castigados con penas de cárcel. La expresión salir del closet proviene de Harlem, barrio ubicado al norte de Manhattan, donde se organizaban bailes en los que, en lugar de que fueran frecuentados por mujeres jóvenes, los invitados especiales eran travestis, homosexuales, lesbianas y personas transgénero. La asistencia de una persona a alguno de estos bailes empezó a significar que ésta se presentaba como parte de la diversidad sexual. De esta forma, en un principio, la noción de salir del closet significó comunicar a otras personas que se compartía la cualidad de ser diferente.
Después de escuchar esta información y bueno, el tema que vamos a tratar esta mañana, ¿es necesario revelar nuestra orientación sexual o solamente cuando hablamos justamente de la diversidad? Hay evidencia de que si tú te quedas calladito respecto a la orientación sexual con las personas importantes en tu vida, no con todo el mundo, no es para ponerse una etiqueta y yo soy hetero, yo soy bi, no. Es con las personas importantes en tu vida, tu nivel, tu capacidad de ajuste con la vida, tu nivel de desarrollo, tu salud en general, tu salud psicológica en general, mejora. Si tú te tienes que estar ocultando de todos, de la gente importante. Claro. ¿Cuál es la gente importante? Pues la gente que convives, la familia. Entonces, eso genera una especie como de pues yo soy este y el otro, y entonces, o sea, esta cosa de estarse escondiendo, precisamente, de ahí la imagen de estar guardado, tiene costos. No es gratuito la secrecía. ¿Cuáles serían esos costos? Los costos en relación a la mayor incidencia de problemas de salud mental, mayor ansiedad, mayor depresión, mayor abuso de sustancias, mayor facilidad de conductas de riesgo, una serie de cosas que se vinculan con el riesgo y sí es algo deseable. Ahora, luego la gente confunde salir del closet con ponerse la etiqueta y ir por el metrobús diciendo yo soy de cualquier orientación que quieras. Claro. De eso no se trata, ¿no? No se trata de hacer publicidad, se trata de no tener secrecía con la gente que importa en la vida. A mí, Carlos. Sí, a mí me llama mucho la atención el concepto de closet, ¿no? Es decir, remitirnos a esos simbolismos que contiene. Y pues, ¿qué es ese closet, no? Es decir, ahí está lo que se encierra, ahí está lo que se guarda, ¿no? Lo que se esconde de alguna manera, ¿no? Pero, ¿qué nos hace escondernos? ¿Qué nos hace guardarnos? Pues hay muchas implicaciones sociales. La discriminación encierra, la violencia encierra, y esto genera consecuencias que pueden ser incluso catastróficas, porque en términos simbólicos ese encierro significa una imposibilidad de existir, ¿no? De existir de forma plena. Y eso, pues, por supuesto, acarrea una serie de circunstancias que pues, ya abordaremos a lo largo. Rina. Si tomas en cuenta que la orientación sexual es un tema de pareja, porque la gente no va en la calle y por sí misma no es ni hetero, ni homo, ni bi. O sea, lo que podría definir ese tono tiene más que ver con la pareja que genera tu atracción. Somos una cultura chismosa y platicadora del tema pareja, ¿no? Por eso cuando la gente dice, es que, ¿por qué alguien dice su orientación sexual? Nadie anda diciendo su orientación sexual, ¿por qué dice que es gay? Digo, es una gran mentira. En el segundo en que tú te presentas y dices, te presento a mi marido, acabas de anunciar algo. Acabas de anunciar que tienes una pareja. En el segundo que haces una boda, pues ¿qué más anuncio público quieres? En el segundo que vas de la mano con una persona y no vas de la mano, pues nada más de camaradería, sino se ve que vas de la mano con alguien. Estás haciendo un anuncio público. ¿De qué se platica en el café? La gran mayoría de los cafés por ahí tienen un tono de quién anda, quién corta, quién se casó, quién se divorció, a quién le pusieron el cuerno. O sea, el tema pareja, el tema amor, el tema sexo, atracción, sí nos importa como cultura. Cuando tú empiezas a andar con alguien formal, sí tienes una preocupación de voy a llegar a mi familia y qué van a decir, y eso es en todas, porque la heterosexualidad pues tampoco se escapa. O sea, tú no puedes llevar a tu casa aunque seas heterosexual a cualquiera. Siempre es, y trabaja, y dónde, y de qué religión, y de qué cultura, y cuántos años tiene, y de dónde viene, y cuál es su familia. O sea, todos pasamos por este check-up de con quién andamos. Y con toda la gente que amamos la pasamos. O sea, sí nos importa qué dice la familia, aunque digas no lo voy a dejar, pero sí te importa su opinión. Claro. Sí nos importa qué dicen las amigas, o sea, luego por eso es de, ay, vénganse a la casa, y pues todo el mundo sabe que hay la presentación fulanita. Entonces, somos una cultura que sí habla de pareja, y cuando le pides a alguien que no comente ese tema, que claro, es una elección y una decisión y un derecho decir o no, Así es. pero sí en el entorno social, pues sí estás limitando un porcentaje alto de la vida emocional de alguien
no la estás compartiendo y no la estás viviendo, porque una parte importante de nuestras preocupaciones, alegrías, frustraciones y demás, sí está vinculado a la pareja. Y pues cuando todo el mundo habla de pareja, todo el mundo lleva a la boda a alguien, y tener una pareja y no poderla llevar es muy diferente a simplemente no tenerla y ya. Entonces todo eso sí genera un conflicto, incluso en la integración social, pues con nuestros entornos. Claro. Hablar de salir del closet necesariamente es liberarnos. Me parece que habría que tomarlo con mucha pinza. Es decir, hay que ver cómo lo estoy viviendo internamente y qué representa para mí. Algunas veces me ha tocado, por ejemplo, consultantes que viven en el interior de la República o que su familia está ahí, su familia nuclear o de origen, y que de pronto vienen a la Ciudad de México y que dicen, yo aquí puedo vivir como yo quiera. Y eso me da mucha certeza y mucha seguridad. Y cuando voy allá no tienen, o sea, no tengo por qué romper el esquema porque es mi familia y me sigue siendo importante. Entonces, creo que aquí mucho tiene que ver con el mundo interno, con las redes que tengo, con lo que me significa o es importante para mí, y que a partir de eso entonces podríamos decir, cada persona definirá si le es importante salir, de dónde. Porque además creo que el closet es muy peculiar. Te voy a poner un ejemplo. Si yo soy una mujer madre soltera, yo puedo estar en el closet o no, y de eso no se habla. Yo puedo estar en una relación poliamorosa y estar en el closet o no, y de eso no se habla. Entonces, mucho tiene que ver con lo que significa y lo que me representa incluso en mi mundo social. Claro. Entonces, creo que es una valoración personal que tiene que ver con los recursos y con la historia de la persona y con cómo se va desenvolviendo. Para algunas personas supondrá, sí, mucha liberación en el sentido de que soy quien realmente soy en los diferentes ámbitos. Claro. Pero el que yo no hable de mi orientación en un espacio no quiere decir que deje de ser lo que soy. Quiere decir que simplemente hay una parte de mi vida que no estoy mencionando por lo que sea. Y aquí específicamente sí voy a retomar algo que Carlos menciona, que es el problema no es la orientación, no es con quién me erotizo, no es cómo amo ni a quién amo. El problema son todas las construcciones y concepciones del amor y toda la normatividad, o sea, todo lo que nos van diciendo que debemos ser, que empieza desde muy corta edad y que nos va limitando porque hay poquitos moldes. Es como si en la infancia nos dijeran, solo hay color morado y gris, y entonces todos los demás colores desaparecen. Y el problema justamente es el no visibilizar que hay una gran variedad de sexualidades, de amores y de diversidades. Así es. Y en algún momento de la vida puedes cambiar de orientación sexual, porque hay cosas que no se planean. Y de hecho nos lo comenta nuestro testimonio anónimo a continuación. Yo tenía 12 años de estar casada con el papá de mi hijo cuando conocí a la que fue mi pareja en ese entonces. Era una compañera de trabajo. No fue una situación que yo estuviera buscando. Solo fue, yo digo, ahorita digo, es la persona correcta, el momento correcto, en donde tenía que pasar, pasó, ¿no? En ese momento yo decía, pues yo me juego todo, porque era algo que yo jamás había vivido y yo sentía que eso era lo que yo siempre había buscado. Como pareja, era la persona a la que yo había buscado siempre. Yo lo veo como un doble shock para él, ¿no? Uno, porque por un lado, pues el engaño, la traición, ¿no? Que él lo veía así, ¿no? Como engaño, traición. Y otro lado por ser mujer, ¿no? Con la persona con la que yo decidí ya continuar mi relación. Él se puso muy mal, obviamente, no fue una relación que yo quisiera haber lastimado, porque realmente es el papá de mi hijo y es una persona a la que yo amé mucho, ¿no? Y jamás quisiera haberla lastimado como lo hice. Ella ya era separada también, tiene 2 hijas, pero pues también el ataque de parte de la pareja de ella, ¿no? O sea, nos atacaban por parte de mamá, papá y familia de ella. Y luego por acá, por mi familia, papá, mamá, ex esposo, hijos, no. Fue una situación muy complicada, pero que yo creo que las dos estábamos conscientes de lo que queríamos y lo afrontamos juntas y salimos muy, muy bien adelante por la mayor parte del tiempo en el que decidimos estar juntas. Analizando, pensando y viendo lo que viví, sí puedo decir que
que fue entregarte al amor, realmente al amor. Y yo sí creo que si no pusiéramos tantos estereotipos, estaríamos emocionalmente mucho más felices muchas personas. Gracias a nuestro testimonio anónimo por compartirnos, y ellos al final nos dice, es entregarte al amor. Es así, Eso entregarte es. al amor, sea con quien sea. Es que cuando uno siente cosas que no se aceptan, siguiendo lo que decía Carla de que pues si en el ámbito donde me muevo no puedo ni decir, pues a veces no nada más es que no pueda decir, es que no me lo puedo decir a mí, ¿no? Hasta que algo pasa en la vida que me lo hace tremendamente claro, y digo, carambas, no sabía yo, pero toda la vida lo he buscado, casi no lo dice textual, ¿no? Claro. Eso a veces pasa. Pero la cosa con la orientación, regresando a la pregunta, puede cambiar. Es que Sí. mira, todo el mundo pensamos que es así, casetas, y entonces así fijas, y eso es lo que casi nunca es, ¿no? Porque parece ser que sí existen algunas cosas que nos hacen más heterosexuales o más gustos homosexuales, pero la flexibilidad es muy grande, en primer lugar, y luego no todos están en los extremos. Hay un buen número de personas que están con un cacho homosexual y un cacho heterosexual. Están todas las Las bisexualidades. bisexualidades, que de alguna manera, pues de repente puedo enamorarme de una persona de X sexo y luego enamorarme de otra persona del otro sexo, porque en realidad mi posibilidad erótica es bisexual. Entonces, es estas rigideces las que yo creo que valen la pena, pero no me aguanto las ganas de regresar a un punto menor del asunto de la libertad en el abrirse. Sí, por supuesto que es una decisión absolutamente personal, porque cambian mucho las cosas, pero como cultura, yo espero el día que nos avergoncemos como cultura de la condena a los que son diferentes. Claro. Eso absolutamente. Y que no andemos defendiendo a los grupos culturales que no pueden entender la diversidad. Simplemente no son defendibles. Así. Simplemente esa persistencia de una cultura represiva, donde no se puede hablar de quién soy, no se puede hablar de lo que quiero y lo que siento, es una cultura que daña. Y no daña poquito, daña psicológicamente. Está más que demostrado que esa es la razón de la problemática mental de las personas de la diversidad. Así es. Y vamos a hacer una pausa. Es intolerable, sí. Y regresamos. Vivir en México en los años 20 y no ser heterosexual tenía implicaciones que muchos artistas no deseaban ocultar. Salvador Novo, Carlos Pellicer, Javier Villaurrutia, Jorge Cuesta fueron algunos de los que formaron parte de un grupo intelectual llamado Los Contemporáneos. De las obras más reconocidas de este grupo se encuentra Nuevo Amor y La Estatua de Sal, de Salvador Novo, cuyas letras resultan imprescindibles para conocer y entender el movimiento lésbico, gay, bisexual, travesti, transgénero e intersexual que empezaba a gestarse en aquellos años. De 1922 a 1923, Torres Bodet y Ortiz de Montellano dirigieron La Falange, inclinada a la línea poética de González Martínez. Novo y Villaurrutia crearon la revista vanguardista Ulises y después, de 1928 a 1931, la revista Contemporáneos. Se convirtió en una de las más notables revistas literarias de México. Hombres de letras, pintores, dramaturgos, muchos de ellos representaron en el arte sus convicciones y algunos decidieron mostrarse, pero sobre todo manifestarse y no esconderse. Bueno, después de escuchar esta información, Oscar, ¿tú tienes algunos comentarios? Sí, ya Sí. hay, en las redes sociales ya hay algunos A ver. comentarios y pues la invitación, desde luego, para que nos compartan su punto de vista. Nos dice Keta Velasco Filguera, felicidades por el programa, por tocar estos temas tan interesantes. Ayer precisamente iba con mi hijo de 18 años y vimos la película Hazlo como hombre. Siempre es importante saber la opinión de los hijos acerca de estos temas. A mi hijo le pregunto entonces, hijo, ¿tienes novia? Y me contesta, no, ma. Y entonces yo, con toda la calma y la misma tranquilidad, le pregunto, ¿y novio? Y me dice, igual de tranquilo y calmado, no, ma, por el momento no. Dice, ojalá así fuera la relación entre padres, madres e hijos e hijas. Antonio Rojas Sánchez, siempre va a haber homofobia porque existen prejuicios, cultura, costumbres.
Y es que dicen siempre va a haber ese problema, pero en nosotros está el cambiar esta situación y la forma de pensar y así educar a nuestros hijos e hijas y aceptar a las personas con alguna otra orientación o por la preferencia de las personas del mismo sexo. Buenos días y cambiemos de forma de pensar y así cambiaremos también la vida. Nos dice Silvia Botello, por favor, mándenme la liga, ya no puedo seguir viendo el programa. Muchas gracias y saludos. Bueno, www.canal11.mx/diálogos. Pero este comentario fue en Facebook, así que en el Facebook Live, en la página de Diálogos en Confianza, ahí lo encuentras para que no te pierdas ningún momento. Alex Kiav, las personas al salir del closet rompen el mandato social de lo que se espera de ellos. Un comentario de abajo toca el tema de la superfeminización de un hombre gay como algo desagradable, incluso inaceptable. No puedo imaginarnos, comparte el shock, contra la identidad masculina hetero, socialmente aceptable, que debe ser ver un hombre que se niega a cargar sobre sus hombros esa expectativa. Creo que para la mujer es menos dramático. De todos modos, la homofobia es un atentado contra las personas, tan grave como el racismo. Rubén Smir nos dice, llega el momento en la vida en que te das cuenta que has vivido complaciendo a otros y en ese instante comprendes que eso te enseña la sociedad y en lo más profundo de tu alma descubres lo valioso que es verse a sí mismo y vivir la vida que uno quiere. Y cuando eso sucede, la vida y la gente entonces te sorprenden. Nos dice también Flica, en mi familia hay muchos casos de homosexualidad. Esto es abierto y nunca ha sido un tema tabú. La verdad, por el contrario, es algo muy normal en la familia paterna, porque allí está la costumbre de aceptar y respetar. En realidad, dice, son poco religiosos. Caso contrario, en la familia materna, donde son muy religiosos y casi nadie sabe lo que pasa, pero dicen, o está presente él, ¿qué van a decir de nosotros? ¿Qué tanto está entonces esta preocupación por el qué dirán de las demás personas o el poco empoderamiento o la falta completa del mismo para que nuestras hijas o nuestros hijos, en el caso de varias personas que han compartido pues esta educación o esta convivencia con sus hijos y con sus hijas y cómo lo tocan? Hay algunos que, bueno, ahora tenemos muchos jóvenes en el programa, bueno, seguramente nos dirán más adelante, pero ¿qué tanto se sienten libres de compartir precisamente todo esto? O de hablar simplemente del tema, ¿no? Pues depende de dónde, depende de dónde hables, ¿no? Porque estamos, a ver, Carla. Sí, creo que hay algo importante. De pronto no nos damos cuenta que los prejuicios los tenemos muy arraigados. Incluso no es necesario decir algo verbalmente para actuar el prejuicio y para discriminar. Y entonces, desde ahí es importante reconocer el contexto en el que nos movemos. Esto se va a ir modificando, evidentemente. O sea, de pronto, dependiendo de la forma familiar, del tipo de relaciones que las cosas se van a modificar, hay mujeres que llegan a terapia y dicen, es que mi hijo o mi hija me acaba de decir que es homosexual y yo no tenía problema hasta que vi que era mi hijo o mi hija quien me lo está diciendo, porque entonces el mundo es el que se transforma. No es lo mismo ver algo que está lejano, ¿no?, que verlo algo que está en mi cotidianidad y que me es importante y que sí va a tener una repercusión. Porque, insisto, el problema es la cultura de la homofobia, la cultura de la violencia que permea todos los ámbitos y donde creemos que tenemos derecho primero de validar lo que la otra persona vive y de saber lo que es mejor para la otra persona. Pero por otro lado, para juzgar y para detener, no solo para detenerme a mí, sino para señalar y desde ahí prohibir lo que la otra persona tiene derecho a vivir. Entonces, es muy complejo, sin embargo, lo que es importante reconocer es que en la medida en que sabemos que pues todo puede pasar en nuestra vida, ¿no? Todo cabe, ¿no? No podemos exentarnos de nada. En ese sentido es que las cosas vamos a poder mirarlas y reconocerlas sí desde nuestros propios recursos. Sí, pero yo quiero hacer una nota aclaratoria, porque gran parte de la reacción homofóbica, de rechazo, de dificultad, un poquito como nos decía, yo no puedo imaginar un hombre que no integre toda esta demanda social, es producto de ignorancia o de errores de concepción de nuestra naturaleza humana y de la diversidad sexual. Porque plantear así abiertamente, no, todo el mundo puede hacer lo que quiera,
Pues más o menos. Hablando de sexualidad, casi sí, ¿no? Nada más que no vaya a fregar a nadie y sí, ¿no? Pero no todo mundo puede hacer lo que quiera. Si de repente se le ocurre ser ladrón o ser violador o ser... Pues no, aunque tenga una dinámica interna que le busque a eso, we are sorry, perdón por el inglés. Lo sentimos mucho, pero no podemos tolerar la violencia, no podemos tolerar la tranza, aunque vivimos en una sociedad que la tolera, pero no es la línea que debemos seguir. Entonces, a mí me preocupa mucho porque a veces parece que estamos transmitiendo, no, pues aquí cada quien... Pues sí. Lo que pasa es que la vivencia sexual no está determinada, la vivencia de la orientación, ni porque lo eduquen uno bien, ni porque le enseñen buenos modales, ni por nada de eso que la gente acostumbra pensar, ¿no? Alguien se equivocó, la mamá se equivocó o alguien lo indujo para allá. Entonces, y eso, bueno, no es el tema exactamente del programa, pero es muy importante señalarlo. La gama de diversidad humana es producto de que así somos. Es lo mismo que zurdos y derechos, pues sí, no somos iguales. ¿Y qué? ¿No? Durante muchos años a los zurdos también los condenaron. Pero el saber, el conocimiento nos ha ido liberando de esos prejuicios. Y eso es lo que tiene que pasar con la diversidad sexual. Sí, es parte de la libertad, pero la libertad tiene que estar limitada por el daño a los otros. Y aquí está el punto. Con la diversidad, si se vive nada más la diversidad y ninguna otra manera de agredir, pues nadie se hace daño y a los que se les hace daño es a las personas distintas, que se les condena, que se les quiere cambiar, que no se les valide todo eso que está. ¿Todavía se cree que la orientación sexual diferente a una heterosexual es una confusión? ¿Todavía tenemos esas creencias? Esa es una gran creencia de que se cree que es una confusión. No hay ninguna confusión. La diversidad sexual aparece en muchísimos animales también. No tiene nada que ver con confusión. Tomando un poco lo que decía Carla y Eusebio, es como ser diestro y ser zurdo. Y algo muy importante es que no es un tema de elección, porque luego es, ¿por qué decidió ser amanerado? ¿Por qué decidió ser lesbiana? La gente no decide. O sea, yo nunca he visto a alguien que se pare una mañana y diga, yo no tengo nada que hacer hoy, ya sé, voy a ser gay y me voy a soplar lo que implica. O dentro de lo que decía Eusebio de las diversidades, el ser hombre viene en un matizaje muy amplio y no tiene que ser gay. Hay hombres amanerados heterosexuales, hay hombres muy machos y muy varoniles homosexuales. O sea, una cosa es quién nos gusta, otra el tipo de mujer o el tipo de hombre que podemos ser. Y son cosas que ya vienen grabadas en alguna parte que no hemos descubierto de las personalidades que podemos tener. Entonces, retomando también lo que decía Carla de la familia que está con que las buenas costumbres... Y lo que platicabas de los que decían que en su familia, de este lado, nadie dice nada y tal, la gente lo puede esconder, pero no tiene que ver si a ti te gusta o no te gusta. 1 de cada 10 personas se estima que no es heterosexual. Puede estar en tu familia o puede no, pero no es un tema de si la gente le gusta o no, no es educativo. O sea, la gente homosexual ha salido en familias religiosas, buenas familias, de buenas costumbres, y de malas, y de ateos, y de todo, porque todas las personas somos hijos de alguien, con cualquiera de nuestras diversidades y cosas. Entonces, no se trata de si a ti te gusta o no que exista la diversidad. Existe. Y una persona que tú quieres podría ser parte de la diversidad sexual. Entonces, pues eso hay que tenerlo muy claro para las familias, porque luego creen con sus comentarios... ¿Y cómo lo nombramos? Porque de hecho el comentario decía, en mi familia hay muchos casos. Sí, sí, bueno, o sea, a veces eso pasa. Hay familias que hay muchos y hay familias que no hay. Claro. Yo regreso con un apéndice de ella. Me gustó mucho la cápsula, la cápsula histórica que tocaron ahorita, y me recordó un capítulo súper importante en la historia de la diversidad sexual en México, que fue el baile de los 41. Tenemos una cápsula fíjate, sobre ¿no? eso, Pues este baile, pues ya sabes, ¿no? Todo lo que pasó, donde pues, hubo una redada, etcétera, etcétera. Pero fue una salida del closet muy abrupta, y si no me equivoco fue la primera en términos mediáticos en el país, ¿no? Y eso pues tuvo también unas implicaciones muy importantes. Ahora, ¿a qué voy con esto? Es decir, nosotras como personas LGBTI no nacimos dentro del closet. A nosotras nos metieron, nos encerraron, nos orillaron a estar en el closet, porque de distintas maneras nos han hecho creer que nuestras orientaciones y nuestras identidades no son dignas de ser respetadas ni reconocidas. Entonces, en el momento en el que yo primero salgo del closet conmigo, cuando me reconozco como tal, cuando me acepto,
¿no? Porque también existe la posibilidad de no aceptar mi orientación o mi identidad, y cuando me asumo como tal, pues hay también ya otro proceso. Y el que sigue es la salida del closet con el entorno cercano, es decir, con los amigos, con la familia, si le digo a mi mamá, si cómo no. Hay muchos casos en redes sociales, etcétera, donde hay varios jóvenes que graban, ¿no?, sus videos saliendo del closet con su mamá, ¿no? Porque todavía hoy, en el siglo XXI, sigue siendo, si bien la orientación y la identidad no son una decisión en efecto, asumirlo públicamente también, es una decisión que tiene distintas implicaciones. Hace ratito preguntaba sobre la liberación y en efecto, a ver, nos puede liberar de ese encierro simbólico, pero afuera tampoco la calle, ¿no?, la escuela, el empleo, es un lecho de rosas, ¿no? Es decir, hay que asumir y aceptar y afrontar también ciertas consecuencias que pueden existir y que Incluso siguen hay muchas existiendo. salidas del closet, porque tú puedes salir con X gente y luego tu hermana tiene novio, pues ese nuevo novio, ahora hay que decirle a él de qué se trató, y luego cambias te metes a estudiar algo y te cambian de grupo o se mezcla el grupo y los nuevos compañeros, ahora otra. Y en el trabajo otra, y luego aquí otra. O sea, no es una salida del closet. La gente de la diversidad tiende a salir del closet más de una vez. Incluso te presentan no sé quién y ahora ya viene, no, pues no tienes que anunciar tu orientación, pero ahí viene la cena de Navidad, todo el mundo lleva pareja, pues de pronto hay un anuncio. O sea, de pronto, bueno, pues fíjate que bla, bla, bla. O sea, esto sucede múltiples veces en la vida de una persona, no es una salida. Yo soy un poquito más optimista porque yo creo que ahí sí los años pesan, ¿no? Y nos acordamos. Indudablemente. Sí, nos acordamos. Y muchas gracias. No será debatido el punto. No, pues es el recuerdo de cómo estábamos hace 30 años, ¿no? Digo, ya había nacido, todos ustedes, pero a lo mejor no veían las cosas como se ven. 30 años y aguanta. Sí, por eso es esa cifra. Hubiera podido usar 50. Ya. Hemos cambiado. No, esto es un punto. Sí ha cambiado mucho el asunto. Sí, mucho. Especialmente en la Ciudad de México, un poco empujado por los cambios legales. Así es. Que la gente se ha enterado. Sí. Y lo que sucede con un niño trans, por ejemplo, hoy con las familias, no es, pero ni por asomo, lo que pasaba con nuestros pacientes hace 30 años, donde tenían que estarse escondidos y estaban, de hecho, viviendo en un estado de ilegalidad porque no había manera, ¿no? Sí. Entonces, sí hemos cambiado. Oye, muchas veces paciente y terapeuta, ¿eh? Sí, también, sí. Tienes razón, sí, en la ilegalidad, ¿no? Estamos hablando de hace muchos años. Y lo que ha cambiado, el poder que ha movido las cosas es el conocimiento. De eso no tengo ninguna duda. Tú decías hace un rato, quería yo poner el apéndice, y no sabemos dónde está grabado. Más o menos, ya vamos viendo. En los últimos 10, 15 años, la neurociencia nos ha dado unas apantalladas. Claro, no estamos para dar una clase de neurofisiología, pero en la estructura del sistema nervioso parece estar la explicación de las diferentes identidades, de las diferentes orientaciones, y por eso es que no es una cosa que se elige. Uno nace así, punto. Eso ya lo tenemos bastante claro. Hay algunos que todavía siguen pensando que lo seduce o que a lo mejor la mamá se equivocó, porque eran las teorías del pasado. Tampoco están como para culpabilizarse. Hace 50 años pensábamos que era la mamá que la había regado, pensábamos que los amiguitos lo habían seducido. Error. Ya sabemos que no es así, ya sabemos que la cosa se determina antes del nacimiento, hormonal, genética y neurológicamente. De eso ya tenemos evidencia. Así es. Y vamos a salir con el final de bloque justo de lo que tú estabas comentando, porque muchos se preguntan, bueno, ¿de dónde viene eso del 41? Y que de hecho muchos no quieren ni cumplir los 41 años por esto. Aquí está la explicación, es parte de nuestra historia. En 1901 ocurrió esto. El 18 de noviembre de 1901, en la colonia tabacalera, se hizo una redada policíaca en la que se arrestó a 41 hombres que departían en una fiesta privada. 22 estaban vestidos de hombres y 19 de mujeres. La prensa mexicana convirtió este hecho en un escándalo, pese a que el gobierno de entonces se esforzó en ocultar el asunto, puesto que los detenidos pertenecían a la clase alta de la sociedad porfiriana, incluyendo a Ignacio de la Torre y Mier,
yerno del entonces presidente. En el imaginario social, en el México actual, el 41 es una forma de hablar de homosexualidad, aunque quizá ya sean menos las personas que conocen esta historia. Didesex es Diversidad, Deporte y Sexualidad. Esta es una organización sin fines de lucro que se constituye desde 2010 con la finalidad de lograr el reconocimiento del deporte de diversidad sexual. Actualmente tenemos 150 miembros, conformamos también una red a nivel nacional en la que está compuesta por 14 estados representativos y manejamos 5 disciplinas que son fútbol, básquetbol, voleibol, atletismo y natación. Poco a poco hemos hecho nosotros un proceso copiado a lo que hacen las Olimpiadas estatales, nacionales e internacionales para hacer un proceso de selección y poder representar dignamente a nuestro país, asumiendo nuestra disciplina, nuestra orientación, pero sobre todo la responsabilidad de hacerlo públicamente. El deporte también conlleva muchos estereotipos, prejuicios, estigmas. Igualmente de historia, sabemos o creemos que el que baila, patina es gay. Cuando nos vamos al fútbol, cuando somos un país futbolero por naturaleza, pues nos encontramos con muchas cosas. En primera, es el mayor espacio de discriminación en el deporte que existe, ¿no? Las únicas 2 mujeres que conozco que han abierto su sexualidad en el fútbol son Bianca y Stephanie Mayor, futbolistas de la selección que tuvieron que salir del país y ahora están en Islandia, ¿no? Entonces, otros casos que se sabe y que se dice y que los escondemos y que preferimos dar de baja a un jugador antes que asumir que hay jugadores gays en la selección o en la primera división. De entrada es mucha ayuda que tengas un espacio donde te puedas sentir libre, donde puedas ser tú, donde nadie te juzgue. Eso es de entrada lo que Didesex puede ofrecer a la gente. Por otra parte, llegas a un equipo donde te encuentras a gente que como tú se enfrentó al mismo problema y comparten sus experiencias y el cómo ellos lo sobrellevaron seguramente también te ayuda a ti. Y por otro lado es como agarrarnos en equipo y salir juntos del closet, no solo el equipo, nuestras familias, nuestras amistades, nuestro entorno. A final de cuentas como equipo y unidos lo enfrentas de otra manera, ¿no? Sabes que estás protegido o que alguien ya vivió tu misma situación y que de alguna manera van a poder sacarlo adelante. Así es como lo hemos hecho. Sí sirve como esta cuestión de grupo de autoapoyo, aunque no es terapéutica por un profesionista, psicólogo y demás, pero sí es como una terapia personal donde tú practicas una disciplina, te sientes libre, empiezas a trabajar cómo salir del closet en tu entorno, en tus espacios, hablar con la familia, con el primo y a tomar esta decisión tan importante en algún momento de tu vida que es salir del closet. Un tema desde luego muy importante porque en los deportes la verdad es que toda esta participación de equipo, de disciplina, está muy marcado y lo que decía Rafael hace un momento es muy cierto. ¿Cuántas mujeres y hombres no han sido estigmatizados precisamente en el deporte, en el fútbol? Entonces, o si te dedicas como mujer a algún deporte y lleva algo más de rudeza, entonces por fuerza ya eres lesbiana. Como hombre, si no eres lo suficientemente rudo, vienen todos estos calificativos muy discriminatorios y despectivos. Y otro tema que además, lo sabe toda la población, en el fútbol, este grito homofóbico donde hay de verdad completamente una homofobia y una discriminación, aunque muchas personas lo justifiquen con el hecho de decir, bueno, es que no signifique que se le esté insultando, es parte de cómo hablamos aquí en México. No, ojo, porque como hablamos refleja quiénes somos y cómo pensamos, aunque esto esté invisibilizado o naturalizado por muchas personas. Por eso hay que poner verdadera atención en todos estos temas que no son menores, desde luego. Pero bueno, muchos más comentarios. María Belén Valdivia. Los hombres van a seguir siendo hombres y las mujeres igual van a seguir siendo mujeres. Para mi opinión, ese tipo de personas solo les gusta llamar la atención porque se sienten personas no queridas. Ese es exactamente el reflejo de la ignorancia. Que me perdone quien escribió eso. Pensar que somos hombres o mujeres, bueno, la mayoría se identifican como hombres o mujeres, pero hay unos que no.
Fíjese usted, es una noticia. Y la otra noticia es que no se conecta el sentirse hombre o sentirse mujer con ser atraído por un hombre o por una mujer. Son dos cosas. Y si no quiere entender, pues entonces que cuando menos haga el favor de guardar silencio. Así, directamente. A los que no quieren entender, porque está incidiendo sobre el bienestar de los demás. Eso es lo que necesitamos transmitir. No es inocuo. La idea esa que está pululando no es así, bueno, pues opina eso. No, señor. Esa opinión No opine genera de lo que no daño. sepa. No. Bueno, que no sepa, aunque lo crea. Es simplemente una opinión que genera daño a las personas. Así que si eso no le podemos cambiar su idea y no quiere aprender, bueno, muy bien, eso sí tiene derecho. A lo que no tiene derecho es a dañar. Entonces, por favor, calladitos. Claro. Y a tratar de aprender. Ahora, De veras. desde luego aquí en el programa, pues también con respeto a la diversidad de opiniones, ¿no? Desde luego así Claro. leemos las llamadas. No, No, me refiero a ver, pero es que las opiniones que hacen daño y que generan y que perpetúan este problema no son respetables, perdóname, ¿no? Y sobre todo una opinión que no está fundamentada y que nada más por necedad, discúlpame, no podemos respetar todas las opiniones. Todo el mundo puede respetarse lo que piensa, está muy bien, pero las acciones y las acciones públicas, es como los fake news famosos, pues no está bien que todo el mundo diga lo que se le ocurra, ¿no? Aunque tengan todo el mundo derecho a expresión, genera daño. Y eso es lo que sucede con estas opiniones homofóbicas. No, Yo creo que hay que decirlo con la mayor claridad y lo posible. entiendo perfecto. Sí. ¿Sabes también por qué lo leo? Porque Pues sí, porque representa, lo dijeron. porque No, y lo representa dijeron. la opinión de muchas personas. Entonces, No, claro. es traerlo también aquí a la mesa No, para que entonces se entienda eso sí, cómo, eso sí. cómo piensan No, algunas y no algunos. estoy Es muy criticando que sea sencillo, ¿no? Es decir, esta persona tiene quizá el derecho en última instancia de poder expresarse libremente de esta manera, pero también yo como persona LGBTI tengo el derecho de no aceptar lo que esa persona quiere decir acerca de mí, ¿no? Y ahí está el empoderamiento y también salir de closet Pues sí. me ayuda a eso en efecto, ¿no? Bueno, Podría por bien. eso mi solicitud de que se callen. Bueno, déjenme compartirles más opiniones. Nos dice Citlali Noemí Camacho. Todos son libres de tener las preferencias sexuales que quieran y nosotros como sociedad no tenemos derecho de juzgar o etiquetar a quien o las preferencias distintas de las nuestras. Debemos ser tolerantes y entender que puede que algún día seamos nosotros los rechazados o excluidos por algo que no está bien según la sociedad y simplemente es diferente. Yesenia nos dice, venimos a este mundo a vivir plenamente y de la forma que creamos conveniente para cada quien. El respeto es muy importante y no nos incumbe la vida de las demás personas. Así que hay que vivir libremente y respetando. Nos dice también Pequitas, es importante que ellos se realicen, que amen y que sientan amados. No importa si es alguien de su mismo sexo, lo importante es que se realicen y sean felices. Yo en lo personal, en lo que no estoy de acuerdo, es en que adopten, porque por lo regular los hijos siguen patrones. Me encanta su programa, temas siempre muy actuales. Este es un comentario anónimo y dice, cuando dije que era gay, perdí a mi familia, a mi trabajo y amistades. Entonces me di cuenta que la gente me aceptaba por cómo me veía y suponía que era, no por quien precisamente soy. Pero bueno, el comentario anterior supongo que llamó también la atención. Rina. Sí, a mí me parece que también habla de la ignorancia. Los hijos siguen patrones, pero patrones de comportamiento. Son una pareja heterosexual, no es un patrón la heterosexualidad, porque acuérdate que esto no se elige. O sea, es como si un zurdo tiene papás diestros, no lo aprendió de ahí. Entonces, a mucha gente homosexual tiene hijos y no son necesariamente homosexuales o de la diversidad sexual. Lo que sí se aprenden son los modos de relación, fíjate. Entonces, si hay dos personas, la forma como se llevan, eso sí puede ser que se aprenden, no los sexos de atracción. Entonces, una pareja heterosexual no es una garantía de ser buenos papás, como una pareja homosexual tampoco. Y ambos, tanto la heterosexual como la homosexual, pueden ser muy buenos modelos de cómo llevarse y ser papá. Y yo nada más te puedo decir que yo tengo unos amigos, 2 hombres, que llevan 30 años juntos, tienen 3 hijas que son extraordinarias. Una ya tiene novio, van a la escuela, están súper contentas. Ellos las adoptaron y las rescataron de familias heterosexuales que las maltrataban. Entonces hay que tener un poco de cuidado cuando uno juzga,
porque la calidad de personas que todos somos, la calidad de mamás y papás que somos, no lo determina la orientación sexual de ninguna manera. Y además está medido, ¿eh? Además, la Suprema Corte de Justicia, cuando aceptó la adopción de las personas del mismo sexo, no lo hizo a ciegas, ni por opiniones, porque hay un buen número de estudios que han seguido. Los hijos de los homosexuales han existido siempre, ¿no? Sí, por con múltiples permiso, razones, sin por permiso. muchas razones. Y eso ha dado oportunidad de ver qué pasa con ellos. Y hay estudios de seguimiento. Y la prevalencia, como decimos técnicamente, la frecuencia con la cual aparece la orientación homosexual en las personas criadas, ¿no? Educadas por parejas homoparentales, como se llaman, es la misma frecuencia que en las familias de personas homosexuales. Es decir, no se incrementa, no se vuelven todos homosexuales. Y eso está bastante claro a estas alturas. Entonces, está muy bien sospechar, pero aquí la invitación nuevamente, estas cosas están ya investigadas, el conocimiento existe ya. Entonces, pues, el derecho a la ignorancia existe, pero es muy dañino, ¿no? Yo creo que hay una obligación, sobre todo si se opina, sobre todo si está en posiciones de decisión, de informarse. Y porque no nada más se comete el error de la imprecisión, se genera daño. Por ejemplo, a las personas que podrían ser muy buenos padres y que por un prejuicio no se les deja, ¿no? Y yo sí quiero hacer una aclaración importante. Carla. Sí, estos estudios que se han hecho en todo el mundo en diferentes contextos, hay una diferencia significativa que sí marcan, y que es las hijas y los hijos de familias homoparentales tienen mayor respeto, discriminan menos en general e integran mejor las diversidades en su vida y ejercen, por supuesto, menos violencias. Esos datos son importantísimos. Y tienden a ser más deseados y Claro. menos accidentados su forma de venir al Entonces, mundo. sí es importante reconocer que sí hay diferencias. No aprendemos nuestra orientación. Las violencias y las discriminaciones sí las aprendemos, claro. y sí las replicamos y sí las fomentamos. Entonces hay que hacer la diferencia. Claro. Y aquí estoy con Diego y con Fer. Y Diego, ha sido complicado que tu familia acepte tu orientación. De hecho, tú nos comentabas que desde la secundaria empezaste a sentir como atracción por los hombres. ¿Y cómo has vivido el amor y a qué te has enfrentado? Porque dices que ha habido mucha discriminación a tu alrededor, de tu familia, de amigos, de la sociedad en general. Sí, bueno, o sea, lamentablemente, ¿no? En la sociedad en la que vivimos, pues, se vive todos los días la homofobia, ¿no? En la casa, en la escuela, ¿no? En el trabajo, etcétera, ¿no? Bueno, en el caso de mi casa, ¿no? Pues vengo de una familia algo conservadora, ¿no? Entonces, pues sí, no ha habido como ahí trabajo para que puedan aceptar mi orientación sexual, ¿no? Y incluso, bueno, ahorita ya es un poco diferente, ¿no? Pero también en otros ámbitos, recuerdo, por ejemplo, que hace como 2 años, ¿no? Venía de la mano con mi pareja cerca del Parque Naucali, ¿no? Y enfrente una patrulla se acercó y nos corrió y como si estuviéramos, no sé, cometiendo algún delito, ¿no? Pero lamentablemente es algo que pasa en la cotidianidad, ¿no? En la ciudad y principalmente en las periferias, la discriminación se vive bastante fuerte, ¿no? ¿En dónde te sientes más cómodo tú, Diego? ¿En qué parte de la sociedad, de la gente que te rodea? ¿Con tus amigos? Sí, bueno, sí, con mis amigos, ¿no? Principalmente en la escuela, ¿no? Pero, pues sí, ¿no? Como digo, es algo como que se vive cotidianamente, ¿no? ¿Crees que tu familia poco a poco ha ido aceptándote? ¿Se ha abierto a este tema? Sí, yo creo que en el último periodo sí ha habido como mayor aceptación en mi casa, ¿no? ¿Por parte de quién principalmente? Bueno, de mi papá nunca ha habido problema, más bien ha sido como de mi mamá, ¿no? Un poco, pero sí es donde se ha avanzado bastante. ¿Y cómo has vivido esto? ¿Cómo te sientes Pues con tu familia? sí, bueno, ahorita pues mejor, ¿no? Porque bueno, se supone que la casa no es un lugar donde uno debe de estar como más seguro, contar con ellos, y a Exacto. veces se vuelve complicado pues por todas las cosas que les han enseñado anteriormente, ¿no? Y que es una educación que es tanto en la casa como en el contexto en el que se van desarrollando también, ¿no? Gracias, Diego. Sí. Gracias por compartirlo. Fer, de hecho, ahorita que escuchabas tú a los especialistas, estabas comentando sobre algunos comentarios también de las redes sociales. Sí, bueno, yo pienso que la familia sí es importante. Bueno, en mi caso yo soy bisexual
y salí de closet a los 15 años, estaba yo en la secundaria. Y bueno, la primera chica que me llamó la atención era amiga mía, pero éramos amigas antes de que nos sucediera esto entre las dos. Y a la primera que se la comenté fue a mi amiga y luego a mi hermana menor. Y entre ellas dos me empezaron como a aconsejar que se lo dijera primero a mi mamá. Entonces, como, bueno, mi mamá tiene amigos que son gays, son lesbianas, transexuales. Entonces dije, no, bueno, pues lo va a tomar bien o va a ser como, pues, va a ser diferente, ¿no? Claro. Y sí, que al principio que le dije sí se sacó de onda y me dijo, no, es que es diferente, como dijo un especialista, que es diferente que ella tenga amigos a una hija. Entonces, como que sí se confundió mucho. Y bueno, tenemos un pariente, una tía mía, es psicóloga, y ella le pasó, me acuerdo que le había pasado como páginas y números de sexólogos y así, y también a mí me pasó como para que yo me informara y viera si era como una confusión o si de verdad me estaba pasando. Y ya, bueno, con el tiempo ella fue la que más como que medio le costó a mí, toda mi familia, hasta mis abuelos, era como de mientras tú estés feliz. Pero tú no estabas confundida. Sí, al principio sí. Al principio sí. Al principio sí tenía miedo. Cuando le dije así, pues es que como que ¿Al era rechazo, diferente. No, a que era no te aceptaran? algo diferente, era Ajá. algo como que... O sea, yo también tenía, bueno, mi familia desde siempre ha sido mente abierta, era como tú respeta, Claro. todo es como precisamente es amor, se respeta. Y pero sí, al principio sí tenía como muchas dudas y ya luego yo misma también me fui aceptando de esto. De hecho, esta chica nunca se aceptó, su familia era como muy cristiana, pero era Muy como... conservadora, tradicional. Era doble moral, porque también, bueno, como vivía en una unidad militar, su papá también era como militar, pero también se tenían cosas así como Muy raras. estricto. Ajá, estricto. Vamos a hacer una pausa y continuamos con los aquí en Diálogos en Confianza. Gracias, Fer. Pionera del movimiento LGBT en México, a la edad de 39 años, Nancy Cárdenas reveló su orientación sexual como lesbiana en el programa de televisión 24 horas de Jacobo Zabludovsky. Durante una entrevista acerca del despido de un trabajador homosexual, fundó la primera organización homosexual de México, el Frente de Liberación Homosexual, del que fue militante comprometida. El 2 de octubre de 1978, durante la marcha en celebración de la masacre de Tlatelolco, tomó la cabecera de la primera marcha del orgullo gay en la Plaza de las Tres Culturas. Esta poeta, activista, actriz y directora de teatro luchó por mostrar otras formas de amor. Si tú te tienes que estar ocultando de todos, de la gente importante, tiene costos, no es gratuito la secrecía. Los costos en relación a la mayor incidencia de problemas de salud mental, mayor ansiedad, mayor depresión, mayor abuso de sustancias, mayor facilidad de conductas de riesgo, una serie de cosas que se vinculan con el riesgo. Luego la gente confunde salir del closet con ponerse la etiqueta y ir por el metrobús diciendo yo soy de cualquier orientación que quieras. Claro. De eso no se trata, ¿no? Se trata de no tener secrecía con la gente que importa en la vida. ¿Qué nos hace escondernos? ¿Qué nos hace guardarnos? Pues hay muchas implicaciones sociales. La discriminación encierra, la violencia encierra, y esto genera consecuencias que pueden ser incluso catastróficas, porque en términos simbólicos ese encierro significa una imposibilidad de existir. Si tomas en cuenta que la orientación sexual es un tema de pareja, porque la gente no va en la calle y por sí misma no es ni hetero, ni homo, ni bi. O sea, lo que podría definir ese tono tiene más que ver con la pareja que genera tu atracción. El tema pareja, el tema amor, el tema sexo, atracción, sí nos importa como cultura. Aquí mucho tiene que ver con el mundo interno, con las redes que tengo, con lo que me significa o es importante para mí, y que a partir de eso entonces podríamos decir, cada persona definirá si le es importante salir de dónde. Creo que es una valoración personal que tiene que ver con los recursos y con la historia de la persona y con cómo se va desenvolviendo. Pero el que yo no hable de mi orientación en un espacio no quiere decir que deje de ser lo que soy. El problema no es la orientación, no es con quién me erotizo, no es
cómo amo ni a quién amo. El problema son todas las construcciones y concepciones del amor y toda la normatividad, o sea, todo lo que nos van diciendo que debemos ser. Aquí en la Ciudad de México existía una persecución y una criminalización contra las personas trans, que en aquellos tiempos pues no existía este término, ¿no? Sino que se nos denominaba como mujercitos, vestidas, mariposas, locas, y por esa misma razón siento que el trabajo de Susana Vargas, Mujercitos, es un trabajo muy importante porque es un trabajo histórico más que nada, en donde refleja que a pesar de que tal vez se glamorizaba y se sensacionalizaba la imagen de una persona trans, al mismo tiempo se criminalizaba y se deshumanizaba en ciertos aspectos al clasificarte como un degenerado, un perverso, un pervertido, ¿no? Hasta el mismo término mujercito, ¿no? Han habido grandes avances políticamente y socialmente en cuanto a las identidades de personas trans, en los cuales las personas como yo podemos ir al registro civil y obtener una identificación que concuerda con nuestra persona, ¿no? Que por un decir, yo me identifico como ella, soy Alexandra, y puedo ir al registro civil y pedir que me cambien mi acta de nacimiento para poder obtener un INE con esos nombres y esa identificación de género. Pero desafortunadamente creo que aún hay mucho trabajo por hacer, hay mucha educación todavía que compartir en cuanto a cómo tratar a una persona trans. Para empezar, el closet de las personas trans es muy diferente, digamos, al de una persona gay o de una lesbiana, porque estamos hablando que una persona trans tal vez es muy visible desde su infancia la manera en que expresa su identidad de género. Entonces, en realidad, ese closet es, digamos, de cristal, ¿no? Por un decir, ¿no? Estamos en un aparador, todo el mundo nos ve, pero tal vez nosotras y nosotros no nos vemos. En mi caso, mi historia es muy diferente. Yo fui aceptada por mi familia desde pequeña. Desde los 5 años yo siento que ya decía que era niña y me resistía a ser niño, ¿no? Y entonces yo en realidad nunca tuve que, ahora sí que salir del closet. Pero en la sociedad, sí, yo tuve mi salida del closet y es triste porque por muchísimos años yo tuve que vivir, ahora sí, como decimos, underground, ¿no? Abajo, y tratar de pasar desapercibida en la sociedad porque trabajaba en trabajos con personas heteronormativas y sexuales y por miedo a la discriminación, al rechazo, tenía que aparentar ser algo que no soy, que es una persona cisexual, ¿no? Muchísimas gracias, Alexandra, por compartirnos su testimonio y por qué muchas veces la única salida para evitar agresiones es aparentar lo que no somos. ¿Cómo afecta esto en lo cotidiano, en la vida, en las relaciones de pareja, en el trabajo? En todo te afecta. Tiene que ver con anularnos, ¿no? Con tener tanto miedo a estar en la vida porque hay tanta violencia que entonces tiendo a anularme y dejo de saber quién soy, que es algo un poco lo que dicen, por ejemplo, personas muy jóvenes, es que no sé cómo es ser lesbiana o no sé cómo es ser gay ni qué tengo que actuar, porque en nuestro mundo todo nos dice, está normado para que seamos heterosexuales de determinada forma, ¿no? Que cumplamos muchos requisitos, como si fuéramos palomeándonos, pero eso finalmente nos encasilla y nos hace dejar de reconocer quién realmente soy. Hay muchas personas que en terapia dicen, llego a esta crisis de mi vida a los 30 y tantos años, 40, 50 años y no sé quién soy porque toda mi vida me dediqué a darle gusto a las demás personas. Y esa es una parte muy fuerte porque vida solo tenemos una. El problema justamente es estar en función de lo que el otro quiere, porque además nos enseñan que eso es amor. Entonces, si mi mamá y papá son las personas más importantes, y lo pongo como un supuesto, y son las más importantes, y para amarles tengo que demostrar que soy una persona heterosexual, que cumple con estas palomitas que me han puesto en mi familia, claro, entonces hay una gran cárcel,
porque entonces si no cumplo con todas esas expectativas, tengo el temor de no ser una persona amada o reconocida por quienes me son significativas. Entonces, eso hace que me vaya anulando y que vaya matando literalmente mi vida. Y eso es un costo muy alto, que las personas lo vamos viviendo a veces sin cuestionarlo, porque el sistema nos dice que el amor es sacrificio, que el amor es dejar de ser para darle al otro, cuando en realidad el amor es soy, existo y me comparto contigo desde el crecimiento y la nutrición. Y ese es un amor que no nos enseñan. Entonces, mucho problema también tiene que ver con esta idea del amor romántico, que no solo se da en las relaciones de pareja, se da en las relaciones con mamá, con papá, con los hermanos, donde dejamos de existir para complacer a la otra persona, y eso tiene un costo muy alto. No me reconozco, me vivo con malestar, muy probablemente esté en una violencia constante conmigo y muy probablemente también viva muchas violencias del entorno hacia mí. Rina. Y también si lo sumamos con que aquí tenemos dos temas diferentes. Uno es a quién amo, que es la orientación, ¿no? Y otro es cómo yo vivo mi identidad, cómo yo me identifico, ¿no? Que es parte de lo que decía el testimonio. Alexandra, Exacto, si me identifico como mujer, como hombre, si nací con un cuerpo y no me identifico para nada con él. Entonces, la gente cuando habla de su orientación, que es de a quién amamos, como dice Carla, aunque tenga costos altos, la gente sí se lo puede guardar, porque yo sí puedo decir o no a quién amo. Pero cuando hablas de la identidad de alguien, en donde es cómo yo me vivo, cómo yo me siento, como hombre, como mujer, o si mi cuerpo sí me corresponde o no, que es la transexualidad, que es un renglón diferente al amor, que estábamos hablando con las orientaciones, pues también ahí viene una parte muy complicada, porque es, mi familia quería una hija o un hijo, y cómo le digo que yo soy la otra cosa que quería o no quería, y viene lo que tú decías de la complacer a la familia versus la existencia. Y para mucha gente ha sido tan fuerte mi familia no me acepta tanto que necesito anularme para que ellos estén bien, que sí hay un índice de suicidios importantes entre las personas de la diversidad, justamente, paradójicamente, por amar. Porque es, si adoro a mi familia y yo me siento la manzana podrida, y además no lo puedo cambiar porque, como decía Eusebio, ya está grabado en una parte de mí, ya está grabado, ya está dicho que eso es una cosa que la gente no puede cambiar. Entonces, si no puede cambiar la persona y la familia la rechaza, pues hay un choque muy grave que hay gente que logra superar y hay familias que sí logran superar esto, pero hay gente que no logra superar eso y los costos terminan en suicidios. Se ha hecho un estudio que en la diversidad sexual sí hay 8 veces más índices de suicidio. Se ha hecho un estudio en donde hay 6 veces más depresiones severas por la no aceptación. Sí se ha visto que hay 3 veces más posibilidades de caer en drogas y alcohol o de infecciones de VIH o enfermedades de transmisión sexual, porque la gente se siente como ya tirada al queso, ya no hay nada para mí, ya no hay para dónde, porque la familia de alguna manera sí forma una estructura que nos permite tener una autoestima fuerte, sentido de vida, pertenencia, todo esto. Entonces el choque de rechazo familiar es un choque fuerte para las personas por eso, en todos los sentidos. Precisamente por eso hoy vengo un poco violento con las opiniones desinformadas. Yo no sé, ya me reconozco que estoy inusualmente señalador, pero es por esto. Sí. Ese mismo estudio que está señalando, el mismo estudio que está diciendo, es un estudio muy importante en Estados Unidos que han replicado aquí, investigadores mexicanos, con personas trans mexicanas, por cierto, muestra con toda claridad que sí es cierto, los índices de malestar, de suicidio, son elevados, pero disminuye notablemente con la aceptación familiar. Si la familia lo entiende y lo acepta, entonces no se presentan tan fácilmente o de plano no se presentan esas cosas. Por eso me sale la definitividad de decir, no, ¿saben qué? Es hora de enterarnos. No nada más de que a mí me dijeron y yo sigo creyendo. Hay una responsabilidad ahí, porque uno no sabe si mi hermano se acaba de casar y va a tener un hijo trans. Y con mi opinión estoy generando daño en ese futuro hijo. Esa responsabilidad hay que irla asumiendo,
porque la ciencia no es opinión, déjenme ahí diferir. Para llegar a una conclusión científica se invierte muchísimo dinero, muchísimas formas de asegurarnos de que no nos estamos yendo con la finta, para decirlo sin tecnicismos. Entonces, simplemente no es justo que una idea que proviene de una educación antigua y no completamente informada se defienda en función de no sé qué, y en esa defensa se generen daños, que son estos que estaban señalando. Claro. Y ahí hay una responsabilidad de todos los que están dirigiendo políticas, pero todos los que opinamos, no sabemos si la persona está en un dilema de estos. Por ejemplo, las personas trans la tienen como 300 veces más difíciles que las personas de la orientación sexual distinta, porque es mucho más complicado eso de yo quién soy, ¿no? Claro. Sí. Carlos. Había una consigna en aquellos años cuando empezó la liberación, que se llamaba entonces homosexual, que era conquistar la existencia, ¿no? Y era de una contundencia brutal, ¿no? Porque justamente de eso se trataba, la visibilidad, visibilizar por primera vez que sí existen otras orientaciones de forma pública, otras identidades no heteronormativas, no heterosis normativas, ¿no? Implicó en aquellos años toda una revolución. Y por ejemplo, en el caso de las familias, ¿no? También conquistar la existencia con el entorno familiar, pues ¿qué implica? Es decir, cuando yo salgo del closet en mi casa, no solamente yo salgo del closet, también sale del closet mi mamá, la mi familia, papá, claro. la familia, ¿no? Y ese es otro proceso que ellos llevan y que de alguna manera, favorablemente, pues tendría que ser en conjunto. Y puede ser que muchas veces el rechazo de un padre o una madre hacia su hijo o hija LGBTI se deba no necesariamente a la orientación o identidad de su hijo o hija, sino a toda esta discriminación y los estigmas que hay afuera y que saben que el hijo o la hija pueden padecer, ¿no? Y es decir, y no saben o ellos cómo manejarse socialmente, porque claro. ellos también tienen que salir del closet y manejarse. Y yo te cuento, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, yo cuando salí del closet hace 18 años ya. Ay, caray. No, bueno, ¿cómo han pasado los años? Mi mamá fue así, casi al otro día la que se encargó de sacarme del closet con toda la familia, ¿no? Y les dijo, a ver, mi hijo así y el que, ¿no? Y nada de chistecitos y nada de comentarios de este tipo, ni machistas, ni homofóbicos, ni nada, porque tiene una mamá, ¿no? Y esto. Entonces, fue como también... no muy común, ¿eh? No muy común. Afortunado, porque no todo el mundo tiene esa apertura. Común. Ni yo me lo esperaba. Cada vez más. Porque justamente hay muchos chavitos, ¿no? Que en cuanto mencionan su orientación sexual con la familia, tristemente son y hasta corridos de sus casas, ¿no? Hay muchas personas en situación de calle que forman parte de la diversidad sexual por esta misma situación. Dijiste hace rato heterosis. Heterosis normatividad. ¿Qué significa para estar todos en la misma frecuencia? Cisnormatividad es una persona que su identidad de género corresponde con el sexo asignado al nacer, nada más. Es decir, si a mí me pusieron en el acta de nacimiento hombre y yo me asumo, me identifico, me reconozco como hombre, soy una persona cisgénero. Yo quisiera hacer un comentario. Sí. A mí me parece que es muy importante poner sobre la mesa que no solo habemos hombres y mujeres, no solo hay heterosexualidad y homosexualidad. En medio hay una gama enorme, ¿no? No es blanco y negro. En medio del blanco y del negro hay una gama infinita. Y entonces el problema es justamente que la educación nos hace pensar que el mundo es binario, que solo hay dos cosas. Entonces todo lo que no es binario no existe. Y el problema justamente es que cuando no existimos en estas diversidades no nos podemos nombrar, no podemos integrarnos a lo cotidiano. A mí me parece no hay un cajón a donde pertenecer. Claro, porque no sé qué hacer y dónde puedo caber. Creo que aquí lo importante, hay que tomar en cuenta, México es uno de los países que tiene más índices más altos de discriminación a nivel mundial. En América Latina tiene el primero o el segundo lugar por discriminación, tiene el segundo nivel de crímenes de odio por transfobia y por homofobia. Eso es muy importante. O sea, aquí creo que habremos que pensar que la diversidad es muy vasta y que todas las personas cabemos. Así es. Vamos a hacer una pequeña pausa. No se vayan, ya regresamos con amor, sexualidad y diversidad. Dentro de...
La persecución de la homosexualidad ha cobrado la vida de grandes genios. En Londres, la carrera de Alan Turing terminó súbitamente tras ser procesado por homosexualidad en 1952, época en que se consideraba un delito que se perseguía penalmente. 2 años después de su condena, murió según la versión oficial por suicidio. Y es hasta el 24 de diciembre de 2013 que la reina Isabel II promulgó el edicto por el que se exoneró oficialmente al matemático, quedando anulados todos los cargos en su contra. Turing es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna, que durante la Segunda Guerra Mundial descifró los códigos nazis, con lo que se dice que su trabajo acortó la duración de este conflicto bélico. El fin de semana, Diálogos también está contigo, así que sintonízanos a las 11 de la mañana. El sábado, como cada semana, Rocío Brauer nos hablará de tecnología. En esta ocasión, entérate de qué son y para qué sirven los exoesqueletos. Gracias a la ingeniería robótica, hoy se pueden construir dispositivos capaces de otorgar facultades de movilidad, seguridad y fuerza para fines de rehabilitación médica y para usos industriales, entre otras cosas. El domingo, prepárate para la discusión, porque nuestro tema es ¿todos somos infieles? La infidelidad es uno de los conflictos más comunes en pareja, pero ¿te has puesto a pensar por qué se juzga y castiga la infidelidad? Hay quien dice que cuando hay acuerdos establecidos en pareja, estar con otra persona no significa ser infiel. Y hay otros que hasta al contacto por redes sociales le llaman infidelidad virtual. Oscar Virués y Sandra González Rull esperamos tu opinión en nuestras redes sociales. Los años específicos que abordo en Mujercitos es de 1963 a 1986 y esto corresponde específicamente a la publicación Alarma. En realidad yo no sabía antes de ver esta publicación de Nota Roja que se denominaba Mujercitos. Era un término denigrante utilizado para referirse, en el Alarma lo especifica, a hombres afeminados. Esto ahora, en 2018, puede incluir transvesti, transgénero, transexual, y específicamente a mí me interesaba saber cómo se construía un entendimiento sobre sexualidad en México a partir de cultura popular. La publicación de Alarma llegó a tener más de 500,000 de ejemplares por número. Un periódico como Excelsior Universal tiene 150,000. Al final encontré en total 286 historias que hablaban de sexualidades periféricas. Y de estas, la mayoría era de mujercitos. Las fotografías para mí son un testimonio de un espacio de subversión y de resistencia a ocupar el espacio de subjetividad femenina que siempre les niega a la sociedad. El mismo Alarma, por un lado en la fotografía, dejaba que el mujercito posara, se sintiera modelo, alegre. En el texto argumento que no está posando para una revista de Nota Roja, está posando para una revista de sociales en su boda, está posando para una revista de moda, pero no posando porque lo van a meter a la cárcel. A partir de los 80s, México, como Estados Unidos, muchos otros lugares empiezan a sufrir una fuerte crisis de HIV. Y a partir de eso empieza también a haber un lenguaje más incluyente y un lenguaje más respetuoso para las identidades de sexualidades periféricas o para todos los que no fueran heterosexuales. Por eso decidí continuar con el término mujercitos y no con un término que no existía en esa época como transgénero o transexual, porque esa identidad, esos términos no se usaban en ese tiempo histórico
y el término mujercito sí estaba siendo reapropiado por muchas de las personas que habían sido retratadas. Gracias a Susana Vargas, y ahorita comentaba con Elizabeth que tú a los 6 años veías justamente el periódico Alarma y esto impactó en tu vida. Sí, yo soy de la época, tengo 53 años, mi padre me mandaba el periódico y esa revista de veras que impactó mi vida por los titulares, mujercitos, invertidos, pervertidos. Entonces yo decía, si mi familia sabe que mi identidad de género es femenino, ¿cómo voy a quedar? Eso para mí en mi edad era muy difícil. ¿Y lo platicaste alguna vez con tu papá de cómo te sentías al ver? No, mi padre es de tradiciones muy arraigadas, él es del estado de Oaxaca, mi madre del estado de México, eran familias católicas, imagínate, es decir, esto para mí iba a ser muy difícil. ¿En qué momento tú aceptaste tu orientación? Porque estuviste casada. Así es. ¿Tienes hijos? Así es. Yo acepté a vivir una doble vida, como ya decían los especialistas. Me encerraron en el closet y yo para sobrevivir, vivir y ser hoy una persona exitosa trans, tuve que lidiar con 2 vidas, una de closet y una en la sociedad. Mis hijos hoy en día son como todos estos jóvenes, tienen una carrera, son profesionistas y la verdad de las cosas me siento de mucho orgullo ser una mujer trans exitosa. ¿Y ahora cómo vives el amor? Soy translesbiana, otro término por llamarlo así, otra diversidad que aparte de que entiendan que soy identidad género trans, pues las mujeres son las que me traen. Gracias, Elizabeth, Gracias. por compartirlo. Óscar Virués. Fíjate que viene con este comentario que voy a leer a continuación. Yo creo que lo que nos acaba de compartir Elizabeth, pues entonces es justamente la respuesta a esta inquietud. Carly Palacios dice, ¿y cómo no se va a pensar que es una confusión si hay personas que descubren su homosexualidad después de un matrimonio de 20 años y 3 hijos? Yo sé de muchos casos. Es que no es que haya una confusión, hay una condición, un condicionamiento al que no han podido escapar, porque, a ver, por diversas razones, no quisiera etiquetar o solamente nombrar algunas para evitar esta confusión, pero ¿qué querías decir, Rina? Yo quería decir que también existe la bisexualidad que la gente va descubriendo, entonces, como decía Carla, la vida no es melón y sandía, ahora sí que en medio hay una frutería que nadie sabe luego si sí o si no. Hay cosas que están claras, o sea, hay gente que siempre se ha dado cuenta que es homosexual o siempre se ha dado cuenta que es heterosexual. También hay gente que se da cuenta que es bisexual y hay gente que a lo largo de su vida se da cuenta. Entonces, no quiere decir que es un engaño. Hay gente, como han habido testimonios, que auténticamente se casó, ama o amó a su marido o a quien haya sido, o sea, esa pareja no fue ningún engaño, pero la vida también tiene sorpresas después, así como hay gente que se casó y tal, y tiempo después se concluye esa relación y tiene otra, puede ser de un sexo o de otro sexo. Y fíjate, no es tan importante los sexos de las personas. Hacemos todo un tema de los envases. A mí me preocupan más las violencias, la verdad. Porque que 2 personas se amen, si es hombre o si es mujer, es un descubrimiento de cada quien. Entonces, no necesariamente es una cosa terrible, pero la bisexualidad sí es la orientación que más se juzga. Porque siempre se cree que hay un engaño. No nada más es la situación de la separación. Se cree que la vida es melón y sandía, y si alguien sale en medio, como situaciones así, hay una sensación desde la ignorancia de que la gente fue traicionada o engañada de si eres homosexual, ¿por qué te casaste conmigo? Porque en ese momento no lo sabía o porque amar a una persona de un sexo no excluye que la siguiente pareja que venga pudiera ser del otro sexo o de una cosa diferente. Claro. Mira, nos dice también Emma Liliana, por acá las personas mayores dicen, es que mi hijo está malito, como justificando entonces la orientación. No es una enfermedad. Salvador nos dice, por momentos nos sentimos tolerantes e igualitarios, sin embargo, no siempre actuamos correctamente hacia los demás. Conductas que se forman con base de las experiencias de vida, educación en casa y la sociedad. Nos dice también Alejandra, tengo una hija de 15 años en la secundaria y me decía que era lesbiana, después me dijo que era bisexual, ahora en bachillerato tiene un novio, Pues ahora la que no sabe soy yo. Y me pregunto, ¿qué fue o qué es lo que será? Lo que sí sé es que amo a mi hija y
la decisión que ella tome solamente le corresponde a ella. Correcto. Elizabeth nos dice, con eso ya está. las fobias son miedos irracionales. Yo no les tengo miedo y mi comentario está basado en la verdad que presenta la naturaleza y la razón. El hombre es hombre y la mujer es mujer. Eso será aunque quieran cambiar el vocabulario, aunque no acepten nuestros comentarios porque son diferentes a los suyos. Si doy mi opinión me llaman homofóbica. Si ellos dan su opinión están ejerciendo sus derechos. ¿Dónde está el respeto que tanto piden? Delia Sánchez dice, o eres XY o eres XX. No hay X, Y y Z. Nos dice... Está equivocada, La contundencia de mi afirmación con la primera persona que dijo, o son hombres o son mujeres, se debe un poco a la desesperación de lo inútil de la explicación. El sexo, sí, la mayoría de nosotros, y por eso cuesta mucho trabajo, está muy identificado con uno de los dos sexos. Y entonces desarrolla una identidad así, pues muy congruente, y que dicen, ¿por qué tantas preguntas? Pero la realidad es que eso no es con todos. Ese es el punto. Hay personas que no cuadran en esa dualidad, en ese binarismo que estaba señalándose. Y es muy injusto creer que todo el mundo se puede acomodar. Esa es la diferencia. Y yo no soy gay, a pesar de estar defendiendo los derechos de las personas. Lo aclaro por el comentario. Claro. Estamos defendiendo el derecho a tener una vida plena de todos, sin exclusiones. Y esos comentarios que son, mira, son muy entendibles, por otro lado, por dos razones. Uno es la historia, pero hay otra que quería yo comentar. Y es, la incertidumbre genera ansiedad. Eso está muy claro en la mamá. En lo de bisexualidad. Sería más fácil que supiera, pues bueno, ya la quiero mucho. Claro, porque estamos mucho más tranquilos cuando las cosas están claritas. Bueno, muchas veces las cosas no son claras. Y muchas veces son muy complejas, como el ejemplo de la participación de, ya se me olvidó su nombre, Elizabeth, que nos decía, bueno, yo tengo una identidad femenina y me gustan las mujeres, entonces soy mujer trans lesbiana. Y hay veces que todavía está más complejo, porque hay veces que la atracción erótica es de una manera y el afecto está por otro. Tú estabas haciendo como síntesis, pero hay veces que no es tan sencillo. Hay veces que está enamoradísima la persona de una persona y la atracción erótica está por otro lado. Híjole, pues eso también pasa, ¿no? Y hay que saber que todas estas complejidades que nos ponen ansiosos, sí. Incluso la que dijo que la vida es XXXY, pues no. No, pues así no hay mucho, en medio de eso hay gente que es X0, hay gente que es XXY. Entonces no creas que todo es así de absoluto como tú lo estás diciendo, ni siquiera en la biología. Oye, hay gente que solamente es X. ¿Sabes cuál es la bronca? Ese es un comentario que puede ser considerado discriminador, porque mira, sí hay personas que son nada más X. Sí, bueno, sí. Por eso. Bueno, pero no hay que ser tampoco tan ortodoxo. Súper ahí puntual. Es decir, cuando estas personas dicen que solamente hay hombres y mujeres y que es lo único que puede haber y lo que debe ser, no solamente estamos hablando en términos de un género o del otro, sino de todas las cargas simbólicas asociadas a estos dos géneros. Y en realidad lo que estas personas están defendiendo no es a un hombre o una mujer, sino todos estos constructos sociales de cómo debe ser un hombre, ¿no? Fuerte, golpeador, machista, misógino, homofóbico, en fin. Y una mujer cómo debe ser, ¿no? Sumisa, que sepa lavar, que sepa, como nos dicen muchos anuncios comerciales, ¿no? Entonces, eso es lo que en realidad están defendiendo estas personas. Y cuando una mujer dice, yo quiero quiero ejercer mi derecho a mi cuerpo, ¿no? Por ejemplo, o cuando un hombre dice, no, yo sí puedo y también tengo derecho a llorar, ¿no? Ahí están empezando a romperse esos esquemas. Y cuando una persona LGBTI se presenta ante una persona que tiene una opinión como esta, en realidad lo que estamos haciendo como personas LGBTI no es atacar a esa persona, sino confrontar esos miedos y esas propias construcciones que esa persona ha aceptado de lo que debe ser y que en última instancia quizá pudiera empezarle también a ella. Pero tenemos... Yo, nada más para concretar esto, hay algo muy importante, las mujeres no somos iguales.
Los Claro. hombres no somos iguales. Incluso no es lo mismo ser mujer en la Ciudad de México que ser mujer en Chiapas, en zona rural. No es lo mismo ser mujer en México en este momento que ser mujer en Francia hace 200 años o hace 500 años. Entonces, hablar justamente y mezclar, que creo que es un poco por desconocimiento o mucho por desconocimiento, no es lo mismo mi identidad, cómo me vivo internamente, con orientación. Son cosas completamente distintas. No es lo mismo el rol o papel que yo juego en lo cotidiano que mi orientación y que mi identidad. Son mezclas que vamos siendo las personas. Y si alguien quiere considerarse que es XX, que es una mujer que cumple todos estos requisitos y etiquetas, está bien, porque es su experiencia personal de vivirlo. Lo importante es que no embarre, ¿no? Si a mí me gusta algo, que sea para mí. Y también respetar que la otra persona es diferente y que podemos coexistir desde el respeto, desde el cuidado y desde el buen trato. Me parece que eso es lo más importante. O sea, nos estamos enfocando mucho en querer imponer nuestra visión a la otra persona cuando lo más importante es lo que necesitamos es amar. Violencias tenemos por todos los ámbitos y eso es lo que nos está destruyendo como personas y como sociedad. Entonces tenemos que voltear a ver lo que sí nos conecta y lo que nos hace tratarnos bien individual y colectivamente. Y para Así eso es. lo principal es el respeto. El respeto. Amor es amor. Así de sencillo. Claudia, ¿por qué reprimiste mucho tiempo tu orientación? Hola, yo me llamo Claudia, Sí. soy lesbiana, activista feminista, vengo de la organización de Musas de Metal. Yo vengo de la ciudad de San Miguel de Allende y concuerdo totalmente con lo que dice mi compañera Carla. Ella pues sí tiene muchas razones, es muy diferente vivirme como lesbiana en la ciudad de San Miguel de Allende que ahora como lo estoy haciendo ya ahora que vivo aquí en la Ciudad de México, ¿no? ¿Qué ha cambiado para ti? Bastante. Mira, yo desde chica sabía que me gustaban las mujeres, pero algo me decía que estaba mal, que eso no se podía hacer, ¿sabes? Como, no, eso es incorrecto, me van a hacer bullying, voy a tener acoso escolar en la escuela, y pues sí, para mí, mi primera experiencia que tuve fue a los 21 años. Todo ese tiempo viví reprimida, no lo aceptaba, no la asumía, yo no me identificaba como lesbiana incluso, ¿no? Y vamos a seguir platicando contigo, Claudia, después de esta pequeña Muy bien, pausa. sí. ¿Sí? Ya regresamos. Sor Juana Inés de la Cruz fue una religiosa mexicana del siglo XVII. Siendo adolescente, deseaba vestir como hombre para poder asistir a la universidad. Sus padres se negaron y fue entonces que decide ser religiosa, pues solo así podía continuar con sus estudios. Sus escritos incluyen poesía de amor lésbico. Fue una de las primeras defensoras de los derechos de las mujeres y algunos dicen que fue la primera escritora feminista lesbiana de Norteamérica. Pronto su celda se convirtió en centro de reuniones que visitaban grandes intelectuales mexicanos. Entre esas visitas estaba María Luisa Gonzaga Manrique de Lara, condesa de Paredes y virreina de la Nueva España de 1680 a 1686. Se hicieron grandes amigas y aunque no está claro si esta amistad fue más allá, hay que decir que la virreina inspiró a la religiosa para escribir poemas de amor. En Diálogos en Confianza, escuchamos tus preocupaciones de salud, de familia, de pareja y de todo lo que te acontece. Por ello, el próximo lunes te daremos una buena noticia. La hepatitis C ya tiene cura. Acompaña al Dr. José Bandera porque nos hablará de los nuevos tratamientos que permiten curar esta enfermedad. El martes, Cristina Jauregui te dirá cómo puedes ayudar a tu hijo si presenta problemas de aprendizaje. Conoce los diferentes tipos de intervenciones psicopedagógicas que permitirán que tu hijo mejore su desempeño escolar. Es momento de aclarar tus dudas. El miércoles, reflexiona con Marisa Escribano acerca de la importancia de redignificar la vejez. Para muchos, envejecer es una vergüenza. Para otros, envejecer es un privilegio que permite disfrutar lo construido a lo largo de la vida. ¿Tú qué piensas? El jueves,
En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, Fernanda Tapia te invita a que sigamos abriendo espacios que promuevan la inclusión de estas personas a la sociedad. Mujeres y hombres con síndrome de Down están cambiando su historia. Conócelos. El viernes, Carmen Muñoz y los especialistas platicarán sobre aquellas parejas que afirman juntos, pero cada quien en su casa. Hay quienes prefieren tener una relación en distintos domicilios para evitar la rutina y que los encuentros sean más placenteros. ¿Es tu caso? Si quieres asistir a alguno de los programas, puedes llamarnos al 5341 44 35 o bien escribirnos a las redes sociales. Fue un conjunto de estrategias que nos permitieron adquirir información desde todos los ángulos posibles para poder nutrir esta exhibición. Como es un tema tan grande, por supuesto fue necesario hacer indagaciones bastante amplias para poder cubrir la mayor cantidad posible de temas. El proceso de salir del closet es muy complejo, es difícil. La persona que se está preguntando si hablar o no sobre su orientación sexual, su identidad de género o su expresión de género, se detiene mucho porque sabe que la sociedad en general critica lo que es diferente. Nunca se sabe quién te va a apoyar, nunca se sabe quién va a ser realmente tu amigo. Aún a pesar de que sean personas muy cercanas en tu vida, jamás se sabe si lo van a aceptar, si te lo van a apoyar o no. El objetivo de la exhibición es justamente mostrar los diferentes aspectos que componen la diversidad sexual. Partimos de que uno nace con un sexo biológico. Cuando creces tú te puedes sentir o no identificado con ser varón o con ser mujer. Y de ahí definimos la identidad de género. Cómo yo me siento si considero que sí soy mujer o que soy varón. Otra cosa muy independiente es la orientación sexual, que es la atracción por algún sexo en específico. Puede ser hacia un hombre, hacia una mujer o hacia ambos. Nos enfrentamos con diversos temas, tanto negativos y positivos, pero finalmente la visión del museo es visibilizar el amor, y visibilizar el amor y la verdad a través de erradicar discursos de mentira y odio. Es por eso que toda la línea discursiva de esta exposición va muy ligada al concepto del amor, de la familia, de la empatía, de los amigos, del núcleo de la persona que está siendo parte de esta comunidad LGBT. Las personas salen con una sensación de liberación, una sensación de conciencia, una sensación también de empatía, pero sobre todo una sensación de conocimiento. Queremos que la sociedad conozca estas diferentes aristas de la diversidad sexual y que a la par con los contenidos que presentamos se sensibilicen respecto a la experiencia de ser lesbiana, gay, bisexual o trans, queer, etc. Que conozcan que la misma sociedad lo hace muy complejo y que no debe ser causa de discriminación. Queremos una sociedad más incluyente, queremos una sociedad más abierta y consideramos que esta exhibición es un primer paso que nos permite facilitar esa inclusión. Muy interesante esta exposición, ahorita la comentaba aquí con Claudia, que no la has ido a ver, pero próximamente vas a ir. Voy a ir. Sí, bien, mira, te comentaba, la represión pienso que justo es el resultado de un sistema heteronormativo, patriarcal, machista, que nos han impuesto todo el tiempo, ¿no? Creo que vivimos también, bueno, más bien quiero visibilizar, por ejemplo, ayer asesinaron a una compañera en Brasil. Ella se pronunciaba, se asumía como lesbiana, feminista, activista, defensora de derechos humanos. Estos actos de homofobia, de lesfobia, de bifobia, de transfobia, justo también es el resultado de
de todo este sistema que nos han impuesto, ¿no? Que solamente existe la heteronormatividad, que solamente existe la forma de amar entre hombres y mujeres, ¿no? Yo quiero hacer un llamado a la sociedad en general para decir, basta, estamos de verdad ya, o sea, ya estamos ya hartas ya de que nos estén matando, de que nos estén discriminando, de que nos estén señalando. Entonces, de verdad, alto y basta, ¿no? Muchas gracias, Claudia. Gracias por estar aquí con nosotros y por compartirlo. Y acá tengo a Ara y a Guillermo. Ustedes, de cierta manera, están como conteniendo a las familias para que entiendan a sus hijos acerca de su orientación y los apoyen. Sí, bueno, yo estudio la licenciatura en psicología y aquí hay 2 materias básicas que se llama sexualidad humana y género. Aquí en estas 2 materias principalmente implementamos talleres y también realizamos prácticas precisamente para concientizar, porque como lo comentaban, muchas personas siguen con esto mismo de... Pues es que no, los gays son así, o sea, siguen estereotipando, siguen juzgando y precisamente estos talleres y estas prácticas nos llevan a nosotros como alumnos a concientizar y nosotros podemos, en nuestra familia o nuestro núcleo familiar, podemos compartirlo y desde ahí se empieza un pequeño cambio. Una red de apoyo. Exacto. Guillermo. Sí, bueno, pues yo pertenezco al Centro de Diversidad Sexual de la Delegación Tlalpan. Y dentro de las diversas actividades que tenemos, gestionamos un grupo de diálogo con padres y madres que tienen hijos LGBT. Dentro de este grupo, pues manejamos mucho la cuestión de la horizontalidad para poder trabajar los diversos temas e identificamos 2 principalmente que ya los mencionó Carlos hace un momento, que pues por un lado es el proceso que viven los papás también, al momento en que sus hijos verbalizan que son no heterosexuales, y por otro lado también es el miedo que existe muy natural de los padres hacia que les pueda pasar algo a sus hijos, ¿no? Una cuestión de discriminación o violencia que, como bien lo mencionaban. Algo que también recalcamos mucho en el grupo de diálogo es también que los papás sirven como agentes de cambio para poder impactar no solamente con sus familias y sus cercanos, sino generar un efecto dominó en sus diversos círculos en donde se desenvuelven. Y bueno, al final no solamente es un conocimiento que se queda únicamente en la familia, sino que se replica de diversas maneras en otros espacios. Gracias, Guillermo. Oscar. Muchas llamadas y comentarios. Yo sé que van a querer responder algunos, pero como ya es el último bloque, entonces ahorita me los aviento de corrido y ya le seguimos con los comentarios. Un anónimo nos dice, soy gay y desde los 12 años de edad salí del closet. Actualmente vivo una relación con un chico menor que yo. Él es bisexual y estamos en planes de casarnos. Lucila Sánchez Marín, yo tengo amigos que están en contra de la homosexualidad. Son gente que va a la villa y por su religión y su doctrina, esas preferencias las hacen ellos a un lado, por lo que yo quisiera que los panelistas pudieran explicar a qué se debe eso, puesto que yo no estoy en contra y también soy católica. Carlos Zamora, siempre existieron personas con diferentes preferencias sexuales, solo que ahora ya es más visible. Cuando yo trabajaba hace muchos años, había compañeros de trabajo que tenían a sus hijos, pero que al mismo tiempo pues también les gustaban otros hombres. Alejandro Esquivel Torres, me gustaría que abordaran otro día sobre las personas que no están a favor de la homosexualidad. Graciela Valencia Martínez, yo pienso que la vida es muy corta como para andarnos preocupando de con quién se acuesta la gente o quién está encima del otro, o abajo, o a un costado, de la patita, en fin. La gente es libre de hacer lo que quiera. Rogelio Padilla, quiero felicitarlos por este excelente programa. Contribuye para una mayor comprensión y evolución para todos aquellos que nunca han comprendido a la homosexualidad. Felicidades. Un anónimo nos dice, el tercer sexo no existe. Juan Francisco, han hablado de muchas cosas, pero se les ha olvidado algo que es amor. Yo diría que justamente el amor es el eje central de todo este tema. Pero evidentemente, pues bueno, ahí está la opinión. Rosa María Flores, tengo 2 familiares que son gays. Ellos no quieren salir del closet. ¿Cómo podemos ayudarles para que esto pueda darse? Yo tengo un hijo gay, nos dice un anónimo, y no tengo ningún problema con ello, pero la familia de mi esposo no acepta este tipo de personas. Yo le he pedido que conviva con ellos, que tiene nuestro apoyo
y que si lo amerita, nosotros también nos alejamos. Mi pregunta es, ¿esto es correcto que yo mencione el por qué mi hijo no convive con ellos? Por otro lado, nos dice Ana, queda claro que la homofobia, desde mi punto de vista, es el terror de algunas personas de salir del closet. Vive el amor en cualquiera de sus formas. Lo importante es la persona a quien amas y no el sexo al que pertenece. Y este último de Josué Acuña, que probablemente provoque alguna reacción, nos dice, si en un baño de mujeres entra un hombre que se siente mujer y las mujeres protestan, esas mujeres están discriminando. Si yo mañana siento que soy un gato en el cuerpo de un humano, ¿puedo exigir que me traten como gato? Muchos no estamos en contra de las desviaciones mentales o de sentirse otra cosa que no eres. Lo que no creemos lógico es que estemos obligados a compartir su realidad distorsionada. Si se creen aviones, gatos o tractores, muy bien, pero yo no lo comparto. Eso no pasa. Ese es el único comentario. Esos ejemplos, esas metáforas son tan fumadas como sus otras suposiciones. Y por supuesto que la sociedad necesita un ajuste para abrir espacio a las personas que no están en los dos extremos. Y por eso todo el enredo de los baños, y ahí hay mucho trabajo. Yo, como ya se vamos a acabar, voy a decir mi último comentario. Sí. Porque tiene un poquito que ver con una reflexión. ¿Por qué estamos en la insistencia? Tenemos la claridad, la mitad del país no está de acuerdo con lo que estamos diciendo. No es poquito, ¿no? Más o menos la mitad del país dice, ¿estos qué están diciendo? Nos quieren imponer, ahora nos quieren imponer la ideología de género. Y entonces, así no todo el mundo es lo que... A ver, en primer lugar, nadie quiere imponer nada. Sí queremos imponer un ambiente de respeto, ese sí. Y no es casual. Nada más cuestión de una simple comparación. Sí. En los lugares del mundo donde se ha logrado que las leyes respeten el derecho de las personas de la diversidad, son lugares donde además hay más nivel de igualdad entre hombres y mujeres y además son países que se han desarrollado mejor. No estamos hablando de cosas menores. Esto está conectado con el bienestar de la sociedad y con el funcionamiento de la sociedad. Por eso la insistencia. A sabiendas de que la mitad del país todavía piensa que esto es un producto de una conspiración que nos quiere quitar la naturaleza. No, al contrario. Es más bien reconocer nuestra naturaleza y aprender a vivir todos de la manera más completa posible. Bueno, yo también quería decir respecto a eso que no es lo mismo que alguien haga un comentario porque algo no le gusta a que tenga una base científica. Mucho de lo que dijimos hoy tiene bases científicas, investigaciones. Ojalá que la gente homofóbica y demás también tenga bases científicas con lo que está diciendo y no sea nada más una opinión arbitraria. Y también quiero hablar de que está este libro para todos los que quieren buscarlo el recurso. Es el libro de Papá, Mamá, Soy Gay. Es una guía para familiares que escuchan esas palabras. Si alguien sale del closet, esto puede ayudarte a que tus papás te entiendan mejor, o si tú eres una persona que vio el programa y que te quedaron dudas de temas, aquí puedes resolver muchas de tus dudas, hay muchos testimonios e información. Y quiero dar el teléfono de los grupos, de un grupo de mamás y papás, uno que tiene hijos gays y lesbianas, otro que tiene hijos, hijas trans. Es el mismo número, solo tienes que decir cuál es tu situación. Es con Miriam Ángel, y el teléfono es 52 86 20 30, 52 86 20 30. Son dos grupos que funcionan extraordinariamente bien, ayudando a las familias a integrar las personas de la diversidad, sus hijos e hijas diferentes, al entorno familiar. Carlos. Yo nada más quiero decir, completando el comentario que dijiste hace rato, hay personas XX, hay personas XY, hay personas X, ya vemos personas J, ¿no? También como para que vayamos entendiéndonos, ¿no? Entonces, es decir, hay, justo dentro de esta diversidad hay una gama tan amplia, ¿no? Y dentro de la misma diversidad sexual hay una diversidad cultural, ¿no? Religiosa, de origen étnico, hay una serie de interseccionalidades, personas LGBTI que son
migrantes, de pueblos originarios, que tenemos distintas tonalidades de piel, ¿no? Es decir, distintas clases sociales, y todo eso, si quieren comprobarlo, lo pueden ver este próximo sábado, el 23 de junio, que conmemoramos 40 años de Marchar en Libertad, donde les esperamos para que sean testigos de esa gran diversidad que somos las personas LGBTI y las aliadas, personas y familiares y amigos. Y familiares Claro, y amigos y que se todos. sume todo el mundo. Ahí les vamos a estar esperando. Gracias, Carlos. Carla. Pues creo que es muy importante subrayar que durante mucho tiempo se pensó que la Tierra era plana. Mucho tiempo se quemó mujeres por saber preparar un té, por poder cultivar plantas. Y eso se consideraba la verdad de todas las verdades. En nombre de la razón matamos, asesinamos y hacemos cosas espantosas. Sí. Ojalá reflexionemos que la vida es constante cambio y que nuestros saberes se van modificando y necesitan ser modificados para actualizarse. Entonces, el respeto es lo más importante, ¿no? Pensemos lo que pensemos, no impongamos, y creo que sí es importante reconocer que personas somos siempre diversas, incluso como propias personas. Yo no voy a ser la misma siempre, yo me voy a modificar. Viva la diversidad y viva el respeto. Así es. Muchísimas gracias por estar con nosotros, a nuestro público presente, a los testimonios también que nos compartieron sus historias de vida, a todos los que estuvieron comentando en las redes sociales, Oscar. Sí, por supuesto, y uno final, Juan Carlos Hernández Meijueiro, nuestro gran amigo, dice, Juan Carlos, saludos. porque qué panel de especialistas tan maravilloso, gracias. Un beso, Juan Carlos. Buen fin de semana a todos. Igualmente, nos vemos en la próxima con más Diálogos en Confianza.